Voy a invitarle que ahí desde su lugar podamos leer juntos dos veces Marcos capítulo 7, perdón, capítulo 9, verso 7. Marcos capítulo 9, verso 7. Todos juntos lo vamos a leer con la cita bíblica. Leemos el pasaje y leemos la cita en dos ocasiones, ahí en su lugar. Vamos a leer, dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Marcos 9, 7. Una vez más. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Incline su rostro, por favor. Padre Santo, gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar juntos, Señor, y desear en nuestro corazón el escuchar tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, Señor, lo que tú quieres que hoy, Señor, escuchemos, y que de mi boca solo salga palabra sancionada por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Cada uno de nosotros conocemos, ustedes conocen a mi hijo Davidcito. Si viviera en el tiempo de Jesús, el Señor le llamaría como a Juan y su hermano, hijo del trueno. Qué bueno que ya se fue, no le vayan a decir. Pero dice mi mamá que así era yo. Y así que estoy recordando mucho a mi mamá ahora que educo a mi hijo David. Mi mamá ya no está. En una ocasión íbamos en el auto y mi hijo pidió que le diera algo de comer. No recuerdo exactamente si era un plátano o una galleta. Y yo le dije a su mamá: no le des, porque me da mucho temor que vaya en la parte de atrás del auto comiendo, se pueda atragantar y yo en la autopista, ¿y qué hago, no? Y entonces el niño empezó a hacer berrinche, empezó a gritar, empezó a querer su galleta o lo que estaba pidiendo de comer, y yo insistí en que no se le diera. Y aunque le expliqué a mi hijo que la razón por la cual no le daba esa galleta es que se podría atragantar, pero él no entendía lo que yo le estaba diciendo. Él quería su galleta. El mensaje de hoy, hermanos, el Señor nos habla de una manera muy especial. Y pareciera que somos como niños, porque aunque el Señor nos explica de una manera especial el por qué obedecerle, nosotros seguimos rebeldes a su palabra. Marcos capítulo 9, del verso 1 al 13, nos va a mostrar dos cosas. Primero, el Señor Jesús va a mostrarle a sus discípulos quién es Él en verdad. Y número dos, que seamos obedientes y que le escuchemos a Él, aunque no entendamos el por qué. Así como mi hijo Davidcito, que no entendía la razón del por qué papá le está diciendo que no debía comer en la parte de atrás del auto mientras va en su portabebé. El Señor Jesús, el día de hoy, a cada uno de ustedes, así como a sus discípulos y a mí, nos dice: obedézcanme, escuchen mi voz, aunque no entiendan el por qué. El capítulo 9, verso 1, que terminábamos la semana pasada, inicia así: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Pareciera que el Señor Jesús les está diciendo
que su segunda venida estaba presente muy rápido y que esa generación la iba a ver. Y que muchos de los que estaban ahí no iban a morir hasta que vieran la gloria de Dios. El Señor Jesús se estaba refiriendo al pasaje que estamos por ver el día de hoy, la transfiguración. Y esta palabra de transfiguración muchas veces muchos la conocemos en su idioma original, el griego en el que fue escrito este Nuevo Testamento, quiere decir metamorfosis. Transfiguración viene de esta palabra griega de metamorfosis. Yo lo recuerdo en la primaria, cuando veíamos que nos enseñaban ahí, o ya en biología, en la preparatoria, aquella mariposa. ¿Cómo podríamos decir que el gusanito pasaba de un gusano a una mariposa? Esa transición, ¿cómo podríamos decirle? Sufría, por decirlo de alguna manera, sufría una transformación. El gusanito sufría una transformación, una metamorfosis. El pasaje que estamos por ver, el Señor Jesús, por supuesto, no está sufriendo, pero hay una transformación completa de su humanidad. Y eso le quería enseñar a sus discípulos, porque sus discípulos no estaban viendo claramente quién era Él. Y escogió a 3 de ellos para decirles: miren, esto que les voy a enseñar es mi gloria. Y el verso 2 inicia así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Este Jacobo del que se habla no es el Jacobo que escribió la carta a Santiago. No. Este Jacobo es el primer mártir de los apóstoles, el primero de los apóstoles que murió por seguir a Cristo. Jesús tomó a Pedro, tomó a Jacobo y tomó a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transformó delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Hermanos, la transfiguración de Jesús confirma que, a pesar de tener la apariencia externa de un simple hombre, en esencia era Dios mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerda de ese dicho que dice: las apariencias engañan? Hay otro dicho también que dice algunas frases como: las cosas no son como parecen. Bueno, hermanos, queda como anillo al dedo con Jesús, porque la gente veía a Jesús y decía: es un hombre, es un profeta, es Elías, es Juan el Bautista. Pero el Señor Jesús no era en sí solo un hombre, sino era Dios mismo. No podemos entenderlo, hermanos. No soy matemático. Pero 100 más 100 da 200. Bueno, en el área de Jesús, Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios. El Señor Jesús, a vista de la gente, era un hombre como tú y como yo. Pero en Él habitaba toda la gloria y la deidad, porque Él era Dios mismo. Parecía un hombre, pero en realidad es Dios. La transfiguración revela la gloriosa y verdadera identidad de Jesús.
Y este primer apartado que vamos a ver del 1 al 8, solo son 2 apartados, le he llamado Escuchemos a Jesús. Verso 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Oigan, ¿se acuerdan quién en presencia de Dios le pasó algo similar? Que su cara quedó totalmente deslumbrante. Moisés, allá en el Éxodo. ¿Con cuántos subió Moisés? Subió con 3 personas también, además de 70 que lo acompañaban. Subieron juntos. La gloria de Dios resplandeció a Moisés. Vamos a encontrar 2 diferencias entre Moisés y Jesús. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo a Dios, quiero ver tu gloria? Allá en el monte Sinaí, Moisés le dijo al Señor, déjame ver tu gloria. El Señor le dijo, no puedes, porque el que vea mi gloria morirá. Oigan, en este pasaje, Marcos nos está enseñando que Pedro, que Juan y Santiago estaban viendo la gloria de Dios. Estaban viendo al mismo Jesús, pero a diferencia de Moisés, Moisés, como la luna, estaba reflejando la gloria de Dios, pero Jesús no estaba reflejando la gloria de Dios. Jesús estaba transformado completamente y su gloria es la que irradiaba esa luz resplandeciente. Pero si allá en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés, cualquiera que viera mi gloria morirá, y no vio la gloria. Moisés en ese momento solo le dejó ver una parte, Dios, de su gloria. Pero aquí los apóstoles, ¿por qué no murieron? ¿Por qué no cayeron muertos ante la gloria de Dios? Vamos a ver. Verso 5. Entonces Pedro dijo a Jesús, desde el 4, perdón, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba. Pedro no sabía lo que estaba diciendo, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Por qué no cayeron muertos? Porque Jesús estaba ahí con ellos. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Hermanos, no vamos a poder ver la gloria de Dios si no es por medio de Jesús. Imagínense la escena. Jesús llama a sus 3 discípulos y les dice, acompáñenme. Se van a un monte alto, algunos creen que era el monte Hebrón, que se encontraba cerca de Jerusalén. Y de repente los discípulos, los 3, ven la gloria de Dios, ven al mismo Jesús resplandeciente en toda su gloria por un momento. ¿Cómo identificaron? ¿Cómo identifican a Moisés? No lo sé. ¿Cómo identifican a Elías? No lo sé, pero la palabra de Dios dice que los discípulos identificaron que estaba Jesús, estaba Moisés y estaba Elías. El Evangelio de Marcos dice que ellos hablaban, que entre ellos estaban hablando. Entre Moisés, entre Elías y Jesús estaban hablando. Vea cómo dice el verso 4.
y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. El Evangelio de Lucas nos dice, allá en el capítulo 9, verso 31, qué es lo que hablaban. Y dice el evangelista Lucas que hablaban de su muerte. Exactamente, no se nos dice exactamente qué es lo que estaban hablando, pero dice que estaban hablando de su muerte. Moisés, Elías y Jesús estaban hablando de lo que Jesús iba a vivir tan solo unas semanas después. ¿Qué iba a vivir Jesús? Iba a ir a la cruz del Calvario, a morir por tu pecado y por el mío, y a resucitar al tercer día. La palabra que se usa para muerte en el idioma original quiere decir salida. Otra vez, fíjense, es interesante porque esta palabra que dice Lucas, que estaban hablando entre ellos acerca de su muerte, estaban hablando acerca de esa muerte. La palabra que se usa en el idioma original es salida. ¿Recuerda? ¿Alguna otra palabra en el Antiguo Testamento? Éxodo. Hermanos, Moisés, Elías y Jesús estaban hablando del nuevo Éxodo. Así como en el Antiguo Testamento, Moisés había sacado al pueblo del Señor y los había liberado de la esclavitud. Ahora estaban hablando, pero con Jesús, acerca de esa nueva salida, de ese nuevo éxodo que iban a tener el pueblo del Señor. Elías y Moisés hablaban con Jesús de que sacaría a su pueblo un nuevo éxodo a través de su muerte, una nueva Pascua. ¿A qué llevó Jesús a sus 3 discípulos? A contemplar su gloria. ¿Han escuchado los cinéfilos, los que les gusta el cine, lo que es un tráiler? Es un pequeño resumen de la película, pero muy detallado, a modo de que te deje ver lo más interesante y te quedes picado porque dices, quiero ir a ver la película. Hermanos, la transfiguración es un tráiler de la segunda venida de nuestro Dios. Esa pequeña imagen que quiso dejar Jesús en sus discípulos de cómo sería la segunda venida de Él, donde iba a venir con todo su esplendor y con toda su gloria. Cuando es el primer domingo del mes, celebramos la Cena del Señor y siempre repito este pasaje. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Jesús estaba hablando con Moisés y con Elías del nuevo pacto, ya no el pacto que había hecho Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. Ahora está hablando de ese nuevo pacto, pero ahora ya no en la ley, sino ahora en su sangre. Y le dice a sus discípulos, haced esto en memoria de mí. Ahora, ¿por qué se le apareció Moisés? ¿Por qué Moisés y por qué Elías? Moisés estaba significando la ley. Estaba representando a la ley. Cada uno de nosotros, cuando hablamos acerca de la ley, decimos la ley de Moisés.
Estaba por un lado Moisés y por el otro Elías. ¿Por qué Elías? ¿Por qué no un profeta mayor? ¿Por qué no Isaías? ¿Por qué no Jeremías? Elías fue el primero de los profetas de una larga lista de hombres de Dios que el Señor usó para llevar su palabra a su pueblo. Lo interesante, hermanos, es que se escuchó una voz del cielo. Moisés, Elías y Jesús. Y las palabras que estaba a punto de decir Dios el Padre, se las iba a decir a los 3 discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo o Santiago. Y les dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Oigan, estaba Moisés, estaba Elías, el primero de los grandes profetas de Dios. Y el Señor le dice a Jesús: a él oíd. Le dice a los discípulos: a él oíd. ¿Qué le estaba diciendo a sus discípulos? Oigan, Moisés fue muy grande, Elías fue muy grande, pero a él oíd. Ponga una marca, hermanos, ahí por favor, porque vamos a regresar. Solo quiero llevarlos a un pasaje de Lucas. Lucas capítulo 24. Verso 27. Y si usted tiene pluma y le gusta subrayar o anotar, hermanos, subraye este versículo. Lucas capítulo 24, verso 27. La resurrección de Jesús había sido tan solo unas horas. Y 2 de sus discípulos de Jesús iban camino a Emaús. Y se les apareció a esos discípulos un hombre. No sabían que se les había aparecido Jesús. Y empezó a platicar acerca, ellos empezaron a platicarle a Jesús: ¿no has sabido? ¿No has sabido que pasó esto durante todo el fin de semana? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Verso 27. Y comenzando, ¿desde dónde? ¿Dónde inicia Moisés? Génesis, desde Génesis. Moisés inicia y escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, todo lo que se conoce como el Pentateuco o el Tanaj. Desde en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está escribiendo ya Moisés. Dice que Jesús les dijo a sus discípulos, empezando desde Moisés, desde Génesis 1:1 y siguiendo por todos los profetas. ¿Con qué profeta termina? Malaquías. Hasta Malaquías les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Hermano, no lo digo yo. La palabra de Dios nos enseña desde que Génesis 1:1 hasta Malaquías. La palabra de Dios habla de Jesús. Déjenme hacer un paréntesis.
Si usted algún día va a compartir de la palabra de Dios con los niños, con los adolescentes, con quien usted guste, y toma un pasaje del Antiguo Testamento, José, el arca de Noé, Abraham, la creación, no puede olvidar leer, no puede olvidar hablar de Jesús. Y usted va a decir, ¿y dónde está Jesús ahí? Bueno, le invito a un taller de predicación expositiva que estamos teniendo con algunos líderes los días lunes de cada 15 días. ¿Verdad, hermana Katia? Ella está en México, pero está por Zoom. Hermanos, toda la escritura declara a Jesús como el centro de la palabra de Dios. Y a Dios le plació decir, ya no Moisés, ya no a los profetas, a él oíd, a Jesús, a mi Hijo amado. ¿Se acuerdan algún otro momento en que Dios le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado? El bautismo de Jesús, Marcos capítulo 1, le dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Aquí el Señor Jesús está siendo ratificado por el Padre de su gloria. Todavía no regresemos a Marcos. Acompáñeme por favor a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Se me escondió Hebreos. Voy a esperarme un momento. Este pasaje es importantísimo, hermanos. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Los que traen tablet y celular dicen, ya pastor, amén, ¿ya? Luego se encuentran, ¿verdad? Hebreos capítulo 1. Le voy a dar lectura. Fíjense lo que dice el pasaje. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Oigan, ¿cómo hablaba Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo? Por los profetas, en sueños, revelación, muchas formas. Y el escritor de Hebreos así lo especifica, habiendo, ¿qué quiere decir? Ya no. Dios habiendo, allá en el pasado, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, imagínense, el poder identificarlas. Por eso dice el escritor de Hebreos muchas maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo nos habla entonces Dios hoy? Por medio de Jesucristo, hermanos. Solo por medio del Hijo. ¿Y en dónde encontramos las enseñanzas acerca de su Hijo? Desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos. No acostumbro llevar a la iglesia mucho en varios pasajes, pero es un mismo tema del que estoy hablando. Y quiero confirmar con la palabra de Dios esto que estamos viendo. Acompáñenme entonces al último
al último libro del Antiguo Testamento, al último capítulo de ese libro y al último versículo. Malaquías. Capítulo 4. Los últimos tres versículos, de 4 al 6. Últimos 3 versículos. Hermano, estoy usando varios pasajes porque quiero demostrar, hermanos, quiero demostrar eso que la Biblia nos enseña. Escuchemos a Jesús, aunque como Davidcito no entendamos el por qué nos está pidiendo obediencia. Malaquías, capítulo 4, verso 4 al 6. Hermanos, después de estas palabras, hubo 400 años, se le conoce, de oscuridad. Vea su Biblia, vea su Biblia. La mayoría de las Biblias, si no es que todas, miren, trae una hoja en blanco. Hermanos, al editor no se le olvidó poner algo ahí. Hay una razón. Es un simbolismo de que durante 400 años, entre este último versículo y Mateo capítulo 1, con el nacimiento de Jesús, hubo 400 años de oscuridad, sin que la palabra de Dios fuera predicada por uno de sus profetas. Eso significa su hoja en blanco. Es un simbolismo que la mayoría de las Biblias trae. Malaquías capítulo 4, verso 4 al 6. Lo voy a dar lectura. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, dice el Señor, al cual encargué en Horeb, allá, monte Sinaí, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, escuchen esto, he aquí yo envío al profeta Elías. Oigan, hermanos, este pasaje se está escribiendo 400 años antes de que Jesús naciera. Elías iba a decir muerto, pero no murió. Y Elías había vivido 1000 años antes, aproximadamente 1000 años antes. ¿Cómo el Señor está diciendo, he aquí yo envío al profeta Elías? Si Elías vivió 1000 años antes. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermano, sé que este pasaje, seguirme a través de este pasaje va a ser difícil. Tome un respiro. A mí me costó muchísimo trabajo el pasaje. En 2 o 3 ocasiones cambié el tema, buscando el punto central que Dios quiere mostrar en este pasaje. Tome un respiro, porque sé que es difícil seguirme a lo largo de este pasaje, que es complicado. A mí me costó muchísimo trabajo. Regresemos a Marcos. Y ahora vamos a ver por qué Moisés, por qué Elías. Verso 6. Marcos capítulo 9, verso 6. Porque no sabía lo que hablaba. Pedro estaba en un momento viendo al Señor transformado y Pedro no sabía lo que decía. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo.
Desapareció la ley, desapareció el profeta. Lo que representaba a la ley y el que representaba a los profetas desaparecieron y se quedó Jesús. Escuchemos a Jesús, aunque no entendamos el por qué. El verso 9, vea por qué les digo que obedezcamos a Jesús sin saber por qué. Verso 9, y descendiendo ellos del monte, verso 9, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Jesús les dijo, no le cuenten a nadie de esto hasta que yo resucite. Esto es importante. Jesús les dice, no cuenten esto que acaban de ver hasta que yo resucite. Y vean el verso 10. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Hermanos, los discípulos sabían que era resucitar. Habían visto resucitar a Lázaro. En el Antiguo Testamento hay ejemplos de resurrección. Pero no estaban entre ellos diciendo ¿qué es resucitar? No, ellos sabían que era resucitar. Lo que ellos estaban preguntando, y le dice uno al otro, oye, cuando alguien resucita es porque primero se murió. No entiendo. ¿Qué es lo que el maestro nos dijo? Que no le contemos esto hasta que él haya resucitado. ¿Acaso va a morir? Los discípulos no entendían. Escuchemos a Jesús, aunque no entendamos el porqué. En su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos está demandando obedecer. No seamos como niños chiquitos. ¿Por qué? No os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Si es tan bueno, es un buen joven, es un buen hermano. Le decía a una jovencita en estos días, cuando te cases, no busques tampoco un cristiano. Busca un hombre entregado completamente en santidad a Cristo. Porque hay de cristianos a cristianos. No solo venir a la iglesia los hace unos hombres íntegros. Escuchemos a Jesús, aunque no entendamos. No forniquéis, no adulteres. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? No preguntes por qué. Obedece al Señor. No andes de chismoso. No andes de injuriador. ¿Por qué, Señor? Tan bonito que es el chisme. Es que la hermanita, Señor, yo trato de quedarme callado, pero la hermana se pone de pechito nada más para andar. Hermanos, escuchemos a Jesús. El Padre le plació decir, escuchen a Jesús. Con los varones estamos estudiando Gálatas. Y estamos estudiando cómo la ley tuvo una razón de ser. Dice el apóstol Pablo en capítulo 3, fue un ayo. La ley fue un ayo, una esclava, una nodriza que de la mano trae a ese niño, a ese infante, lo trae hacia Cristo. Y una vez que lo trajo a Cristo, o lo trae a su siervo, la nodriza, y una vez que lo trae a Cristo, Cristo se hace cargo de nosotros. Hermanos, no desechamos la ley. La ley tuvo su razón de ser. Escuchemos a Jesús.
Vea cómo termina este pasaje. Verso 11, y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías, ¿qué? Y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Hermanos, ustedes tienen que contestar esta pregunta. Ya lo vimos en enero. ¿Quién era Elías? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y Jesús les está diciendo: Elías ya vino. Y no lo escucharon. No era la reencarnación de Elías. Lo que predicaba Elías, a eso se refería Jesús. Juan el Bautista. Quiero concluir con lo siguiente. Quiero invitarte, estimado amigo que nos acompañas hoy, hermano. La palabra de Dios nos muestra claramente que debemos escuchar a Jesús, aunque como los discípulos no entendamos el por qué. En cualquier aspecto de tu vida, en el cuidado de tus hijos, escucha a Jesús. En el área de tu vida que tú estés desarrollándote, en el trabajo, en el negocio, en tu día a día, busca la dirección de Jesús. Al educar a tus hijos, al edificar el amor en tu matrimonio, escuchemos a Jesús. Pero si no leemos su palabra, si no escuchamos a Jesús, vamos a pensar que todo está bien. Si no leemos su palabra que nos confronta y nos exhorta, vamos a creer: wow, yo estoy viviendo bien, no necesito nada. Para caminar en nuestro día a día, escuchemos a Jesús. En la toma de decisiones, escuchemos a Jesús. Y si tú, querido amigo, el día de hoy estás sin Cristo, en esta tarde, Dios nos ha enseñado a través de su palabra: escucha a mi Hijo amado, dice el Padre. Escucha a Jesús. Y escucha las palabras de Jesús que dice: vengan a mí, venid a mí, todo el que está trabajado y cargado, y yo os haré descansar. El día de hoy Jesús te está diciendo: ven a mí en arrepentimiento y fe. Entrega tu vida. Y yo te digo, como pastor de esta iglesia, arrepiéntete de tu pecado. Ven a Cristo. Él está con sus brazos abiertos, esperando a que tú vengas delante de Él y le digas: Señor, perdóname. Me arrepiento de mi pecado y quiero vivir enteramente dirigido
por tu palabra. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar al Señor y a decirle: Señor, ayúdame a escucharte en toda mi vida y dejar de escuchar a los amigos, al mundo, al internet, a la televisión, a todo aquello que busca romper mi comunión contigo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Este pasaje, Señor, además de muchas otras cosas, Señor, nos enseña que debemos escucharte a ti, Jesús. Ayúdanos, Señor, que en el área en que nos desarrollemos podamos escucharte. Y es solo a través de tu palabra que cada uno de nosotros podemos escuchar tu voz. Perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones no te hemos escuchado y las consecuencias las hemos sufrido. Pero hoy, Padre Santo, el hermano que esté en su corazón haciendo un compromiso, toma ese compromiso de que podamos escuchar tu voz en cada momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.